demostrar o intentar demostrar aquí en la detección de algunas de las partículas que pueden estar relacionadas con la antimateria. Uy, este se ha llevado con el golpe, ya no sé si va a funcionar. Madre mía, este no... Bueno, veremos si lo funciona o no. Pues hemos elegido esta sala, también pensamos que no iba a venir mucha gente, y bueno, espero que estéis cómodos. De todas maneras, si alguien está incómodo o alguna cosa, que lo diga y buscamos el acomodo posible. ¿Estamos ya preparados, señorita? Adelante, caballero, ¿se presenta usted, por favor? Hombre, claro, estoy aquí. Estamos aquí. Mi nombre es Gustavo García Gómez Tejedor, soy investigador científico del Instituto de Física Fundamental de este centro, del CSIC, y también profesor de la Universidad de Wollongong en el Centro de Física Médica, de Física de la Radiación. Hoy voy a hablar de la antimateria en un mundo material, es decir, un poquito buscar los restos de antimateria, o el papel que puede jugar la antimateria en este mundo, es decir, en el mundo material. Charlas de antimateria en la Semana de la Ciencia y organizadas por mi instituto hay dos. Esta es la primera porque le ha tocado ser la primera, la otra es dentro de 2 días y son de alguna manera complementarias. Yo me voy a meter en los aspectos más materiales de la antimateria, los aspectos más próximos a nosotros, más próximos a este mundo, y en la otra charla pues hablará más de los aspectos más de la partícula, del Big Bang, de la materia oscura y demás. De alguna manera son complementarias. Mi compañera Beatriz Gato dará la charla el jueves. Me parece que es en el principio. Yo empiezo contando... ¿Podemos poner la luz? ¿Se ve bien esto? Sí. ¿Sí? Empiezo contando un poquito del principio, si se puede hablar de principio, porque claro, en ese momento también empezó el tiempo, o sea que antes de eso no había absolutamente nada, que es lo que se llama el Big Bang, y supongo que sobre el Big Bang y sus consecuencias hablarán en otras charlas. Yo simplemente lo menciono como comienzo de la historia. Y la historia comienza cuando una gran cantidad de energía de alguna manera explota, por eso dice lo del Big Bang, y empieza a producir la materia tal como la conocemos. La energía no tiene ninguna de las dos propiedades de la materia más importantes, o que por lo menos nosotros conocemos mejor y que de una manera intuitiva reconocemos enseguida, que es la masa y la carga. Ninguna de las dos las tiene, pero en este Big Bang, y a partir exclusivamente de la formación de la energía, va a dar masa y carga a las partículas, ¿vale? Claro, por simple principio de simetría, si esto no tenía masa y tampoco tenía carga, pues no tiene más remedio que crear estas partículas por parejas. De manera que, por simetría, y la simetría es importantísimo en el universo, por razones de simetría se pueden demostrar un montón de cosas. Demostrar además es que se cumplen y predecir. La simetría es una realidad. Pues por razones de simetría, estas partículas tendrían que tener masa y de alguna manera antimasa, porque si la suma de 2 partículas de estas tiene que dar energía, que no tenía masa, de alguna manera tienen que tener esa capacidad de aniquilarse una a otra. Y lo mismo ocurre con la carga. Si una se forma con carga positiva, la otra se tiene que formar con carga negativa. De ahí salió el concepto, o podemos utilizar este concepto para aplicarlo a la partícula y la antipartícula. Luego, inicialmente, y por simetría, del Big Bang tendrían que salir el mismo número de partículas que de antipartículas en cuanto a variedad y en cuanto a cantidad. Y lo mismo con las cargas. Habría partículas sin carga, partículas con carga positiva, y las antipartículas tendrían carga negativa. De manera que el proceso inverso, y también por simetría, tiene que poder darse. Es decir, que si una partícula se encuentra con su antipartícula, tendrían que poder aniquilarse, desaparecer la masa, desaparecer la carga y quedar exclusivamente una cierta cantidad de energía equivalente a su masa. ¿De acuerdo? Este es el principio básico que podemos sacar del Big Bang, y hasta ahí todo bien. Hemos dicho que las partículas, masa y carga son las propiedades, digamos, naturales, innatas, y además que nosotros reconocemos perfectamente, ¿verdad? La masa la dejo ahí solita porque la manera de identificar o de conocer a las partículas es estudiar lo que en física llamamos interacción. En casi todas las charlas que vayáis de física, la palabra interacción aparece un montón de veces. ¿Por qué? Pues porque es quizás el signo de que algo ha ocurrido. Una interacción es un concepto muy general. Una parte de un sistema, lo que sea, una persona, lo que sea, envía una señal a otra parte del sistema, a otra persona, a lo que sea, y esta otra persona reacciona con otra señal, generalmente en sentido contrario. Esto es el concepto de interacción. Pero en física, en la física que estamos ocupando ahora,
La manera de detectar esa interacción entre personas, a lo mejor te mando un WhatsApp y tú me lo devuelves, ¿no? Pero en física hablamos de otra manera de detectarlo. La manera de detectarlo sería, la mayor parte de las veces, es a través de una fuerza. Aparece una fuerza entre ellas y nosotros, los físicos, enseguida la identifican e intentan medirla. En el caso de la masa, esta fuerza es siempre de atracción. Siempre de atracción. No importa que la masa, el tipo de masa, cantidad de masa, por la ley de gravitatoria, de interacción gravitatoria, es siempre atracción. Por eso la pinto a la masa y sólida. En cambio, la interacción entre cargas tiene dos signos. Puede ser repulsión o puede ser atracción, lo cual nos llevó en su día los físicos a calificar unas cargas como positivas y otras negativas. Simplemente quiere decir que cuando dos son diferentes se van a atraer y cuando dos son iguales se van a repeler. Ahí aparece el concepto de fuerza, que es el primero importante para caracterizar cualquier sistema material como el que estamos preocupados en caracterizar ahora. A partir de la fuerza, y como todos habéis estudiado o habéis leído alguna vez cuando habláis de la física básica, aparece el trabajo. Siempre que hay fuerza, no siempre, pero siempre que hay fuerza podría haber un trabajo siempre que aparezca un desplazamiento. Y a partir del trabajo sí que siempre aparece el concepto de energía. Energía y trabajo son dos caras de la misma moneda. Representan la misma magnitud física. Siempre que alguien hace un trabajo, modifica una energía. Y siempre que obtenemos un trabajo, o aparece un trabajo en algún sitio, ha sido a costa de una energía. Es decir, se están continuamente transformando el trabajo en energía y la energía en trabajo. Aquí me parece que si tenemos algún sistema de calefacción deberíamos quitarlo. Yo ya empiezo a notar que sube un poquito la temperatura ambiente y dentro de poco... ¿Por ahí estáis bien de temperatura? Eso estamos calentando más bien esta parte de la luz. Bien, este es el esquema, pero el esquema tiene que estar cerrado, tienen que aparecer por aquí otras cosas que nos faltan. Por ejemplo, la carga tiene que relacionarse con la energía. La relación entre carga y energía es muy bonita, quizás de las cosas más bonitas que hay en física. Lo que pasa es que no nos vamos a dedicar en esta charla a ella, le dedicaremos otra semana de la ciencia. Todas las cargas al oscilar emiten energía de tipo electromagnético, todas. Generan unas ondas, que se les llaman ondas electromagnéticas, que lo único que transportan es energía, que no necesitan un medio para propagarse, se propagan en el vacío y también en los medios. Y lo que transportan es eso, energía. Un campo eléctrico, un campo magnético perpendiculares oscilantes y son capaces de enviar esa energía a costa de las cargas en movimiento a cualquier lugar del espacio. Lo más bonito es que además, gracias a nuestro apreciado Albert Einstein, esta energía electromagnética, que se conocía muy bien en el siglo XIX y que se caracterizó también con las ecuaciones de Maxwell, esa energía electromagnética en algunas condiciones se comporta como si fuera un chorro de partículas, un haz de partículas, a partir de esta relación que nos dice que la energía de ese haz de partículas o de esa partícula asociada a esa onda electromagnética es proporcional a la longitud de onda, inversamente proporcional a la longitud de onda o directamente proporcional a la frecuencia. Bien, esto sería para otra semana de la ciencia. En esta nos vamos a dedicar más el otro lado, cómo cerramos la energía y el trabajo con la masa. Esto fue también un descubrimiento de Einstein en el mismo año, aquel año milagroso, en el que fue capaz de desarrollar quizás, yo no sé, es increíble que una persona pueda desarrollar tanta física en un año, pero él, ahí está, él lo hizo, así, con esa pinta y sus pizarritas lo consiguió. La otra relación es la de E igual a mc cuadrado, expresión que todos conocéis, o por lo menos habéis visto alguna vez. Hasta las camisetas en un momento dado pueden llevarlo de E igual a mc cuadrado. Lo que viene a decir esto es precisamente la ley que gobierna el traspaso entre la energía electromagnética que hemos hablado y la masa de las partículas. La energía que se libera cuando desaparece masa es proporcional, y la constante proporcional es el cuadrado de la velocidad de la luz, a esa masa, ¿vale? Y esta es la fórmula esencial para entender lo que ocurre con las antipartículas que vamos a perseguir aquí nosotros, que son las antipartículas que viven con nosotros, ¿no? Bien, ahora viene la siguiente pregunta, pero la antimateria, si se creó simétricamente, ¿dónde está? Esta es la cuestión. Esta pregunta no me la hagáis a mí, porque yo ya he dicho que me voy a centrar en lo que ocurre con la antimateria aquí, en esta habitación, en este mundo, en este entorno en el que nos movemos. Esto hay que hacerlo más, bueno, lo podéis hacer a mí, pero es decir, no es el objeto de esta charla. Es más bien de la otra que hemos hablado al principio, es decir, porque aquí no hay más remedio que teorizar, y no hay más remedio que echar un poquito de imaginación, o incluso, si me permitís, inventar. Recordad que ya los escritores de ciencia ficción o incluso los guionistas de la televisión ya han inventado varias veces qué es lo que pasaba con eso, dónde está la antimateria. Se había ido a otro sitio por una especie de asimetría, la antimateria viajó hacia otro lado
y se creó un mundo que es el que vivimos nosotros basado en la materia y un antimundo que es el que está basado en la antimateria. Esto es una de los tópicos de la ciencia ficción. De hecho, hay una novela de Asimov en la que esos mundos se encuentran, desaparecen y se colapsan. Y en la serie de televisión que estamos hablando, así es como tenían la energía. Tenían una zona donde acumulaban antimateria, la juntaban con materia, era Star Trek, no era la serie. Y ahí se acaba la energía, ¿no? Luego, eso es ciencia ficción. Hay otras teorías más serias, bueno, esa podría ser una. Aquí no, todo es especulación. Hay otras en las que se dice que, bueno, que realmente se está generando y aniquilando el universo continuamente. Y a nosotros nos ha pillado en esta fase en la que se está generando, pero luego viene otra aniquilación. Lo que sí está claro es que hubo algún tipo de asimetría. Esa supuesta asimetría que hemos dicho, en algo falla. Y de hecho, ¿en qué falla realmente? Este es el objeto de muchas investigaciones. No solamente del campo mío, que es más de la física atómica, molecular y nuclear, sino también la física de altas energías, aceleradores y demás, buscando una asimetría entre las partículas y sus antipartículas que pudiera justificar este comportamiento, digamos, anómalo. Bien, entonces ahora nos pasamos al lado, no al lado oscuro, nos quedamos en el lado claro, es decir, el mundo material en el que vivimos. Si nos fijamos en la materia, una mano, por ejemplo, la mano va a estar formada por moléculas, son moléculas biológicas grandes del tipo macromoléculas. Estas moléculas, si seguimos aumentando con un microscopio, con un zoom, están formadas a su vez por moléculas más simples. Incluso el agua, no la he pintado aquí, pero el agua podría estar también aquí. Estos son como bases de ADN, ¿no? Y si nos metemos dentro de las moléculas, están los átomos. El proyector está cortando cosas y hay cosas que no se verán. Si queréis preguntar algo, yo no tengo ningún inconveniente, o sea, podéis hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Están los átomos. Los átomos son relativamente complejos y un estudio un poquito detallado llevaría tiempo a cualquiera, pero la imagen planetaria que se cuenta en la enseñanza primaria a mí me parece que es muy útil. Es decir, ese átomo que salió después de los experimentos de Rutherford, en el que tenemos un núcleo en el que está concentrada prácticamente toda la masa, es un núcleo muy pequeñito, porque si el átomo tiene un tamaño normal de un ángstrom, ¿no? 10 a la menos 10 metros, 0,9 ceros y un metro, ese es el tamaño habitualmente de un átomo, por lo menos del átomo de hidrógeno, pues el tamaño del núcleo es de un femtómetro, 10 a la menos 15, 0,14 ceros y un 1. Es decir, la primera conclusión de Rutherford en aquel momento fue que la materia está prácticamente vacía. La materia está prácticamente vacía porque la masa está concentrada en algo que es 5 órdenes de magnitud más pequeño que el tamaño total. Es decir, en esos 10 a la menos 14 restante están estas partículas, que son los electrones, que son partículas muy pequeñitas. De hecho, son partículas elementales a día de hoy. Es decir, quiere decir que a día de hoy un electrón es indivisible. Tienen una carga que a día de hoy es la unidad natural de carga. O de alguna manera, el electrón es nuestra unidad natural de muchas cosas. Y ahora os diré de qué más cosas. Y no tienen casi masa, son muy ligeritos. Sin embargo, las partículas que forman el núcleo, estas son mucho más masivas, varios órdenes de magnitud más que el electrón. Como he dicho antes, están muy concentradas, muy densas, y la energía que los mantiene unidos es muy alta, es difícil romperla. No es fácil romper un núcleo. Para romper un núcleo hay que irse a una instalación que bombardee con un proyectil de energía parecida a la del núcleo, ¿vale? Sin embargo, todos sabéis que quitar electrones a un átomo lo hace cualquiera, ¿no? Hasta en la EGB, bueno, ya no es EGB, la es primaria, ¿no? En la primaria se cuenta lo del bolígrafo que yo raspo aquí para aplicar la electricidad, ¿no? ¿Y qué hago? Le arranco electrones y los electrones pasan al trapo y tal. O sea que arrancar electrones es algo muy sencillo. Los electrones siempre están dispuestos a moverse, no digamos si hablamos de metales. Están dispuestos a moverse, a ir para un lado, a ir para otro. Pero es que además los electrones son los causantes de toda la química. Toda la química la generan los electrones. El núcleo ahí es un espectador. Por supuesto, un espectador que con su carga contribuye a que el resultado de esa química sea uno u otro, ¿no? Pero quienes generan la química son los electrones. Por extensión, generan la biología. Toda la biología está basada en la dinámica de los electrones de los diferentes átomos, ¿vale? Y, finalmente, la vida tal como la conocemos, si viene caracterizada por algo, son por las cadenas carbono-carbono, por los enlaces entre carbono y carbono, que solo son posibles por una hibridación energética entre sus electrones, ¿vale? O sea que el electrón para nosotros va a ser aquí el gran protagonista. No lo digo porque yo trabaje fundamentalmente con electrones, que no es eso el caso, pero también ya de paso lo digo. Y le tengo un cariño especial. Además, el electrón es una partícula analógica. Tiene carga analógica en el sentido de que interacciona y viene avisando, viene diciendo que voy, y va diciendo ya lo que va a hacer.
luego nunca hace lo que dice que va a hacer, hace otra cosa. Y nunca hace lo que tú esperas que hagas, casi nunca. Es una partícula con un carácter extraño, ¿no? Es un carácter, pero intrínseco y bueno, y por eso merece la pena aprender de ellos. El fotón es un poco más tontito, ¿no? Pues en estos términos que estamos hablando. El fotón, que es quizás el más extendido, el fotón, que es esa partícula que forma parte de la luz y de la resonancia magnética, yo digo que ese es digital, porque ese se sabe lo que va a hacer, y llega y hace justo eso. Tiene unas cuantas posibilidades, no tantas como el electrón, claro, una carga se extiende hasta el infinito, pero es que el fotón no tiene carga. Él llega, cuando ya está encima, ya se pega el golpe, y el tipo de golpe que se da es totalmente predecible, ¿no? Bien, entonces si el electrón es el elemento importante, si nos fijamos en el lado oscuro, si ahora echamos una ojeada al lado de la antimateria, a caso de que existiera, ¿quién sería la partícula importante? El electrón positivo, la antipartícula del electrón. Ese sería el verdadero protagonista. Y por eso es al que le vamos a dedicar fundamentalmente esta charlita, ¿no? Y al que yo le he dedicado también mucho tiempo de mi vida. No tanto como al electrón, pero porque es más esquivo, es más difícil conseguirlo. Y además cuando lo consigues nunca en cantidades suficientes como para poder hacer con ellos lo que tú quieres. Es más duro y las instalaciones son mucho más pesadas. Pero fijaros que ¿existe el electrón positivo? Pues claro que existe, claro que existe. Hasta 1920 y tantos, tened en cuenta que la física en aquella época, la física de partículas estaba bastante desarrollada. Existían las cámaras de chispas, existían un montón de cámaras de detección de partículas y a veces ahí aparecían trayectorias que eran un poco raras. Pero hasta entonces el físico decía, bueno, esto debe ser un fallo, esto aquí pasa aquí algo raro. Si una partícula con una masa que yo espero que esté a carga negativa coge y se gira por efecto de un campo magnético en otra dirección, entonces debe ser algo raro que no ha ocurrido. Sin embargo, fue un teórico y no un experimental, Dirac, quien en 1928, cuando estaba haciendo la formulación relativista de la ecuación de Schrödinger, es decir, una especie, para que lo entendamos, de mezclar la teoría de la relatividad de Einstein con la reciente teoría de la ecuación de onda de Schrödinger, que fue un éxito total, porque fue la primera vez que en física se explicó el comportamiento del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, pues es un protón y un electrón nada más. Pues en esta época no eran capaces de predecir los teóricos las líneas que observaban los experimentales, hasta que la ecuación de Schrödinger dio por lo menos la pista de por dónde iba la cosa. Pero sin embargo siempre había más líneas que las que explicaba la teoría. Ahí apareció el concepto del spin, que también habréis oído hablar de él, y probablemente alguna charla se habla de ello. Entonces el spin explicó que aparecían otras líneas, pero seguían apareciendo más líneas, hasta que no llegó Dirac y dijo, esto es un efecto que seguro que Einstein, que era muy listo, y encima en aquella época Einstein estaba peleado con Schrödinger, no le gustaba la teoría cuántica, y no le gustaba no por una razón, por lo menos en la conclusión que he llegado yo, no le gustaba no por una razón racional, sino más bien por una cuestión ideológica. Decía, como aquella famosa frase de que no creía en ella porque Dios no jugaba a los dados, ¿no? Él decía que eso de que trabajar solo con estadística, con términos de probabilidades, eso era no saber lo que realmente está pasando. Y cuando uno sabe lo que pasa, no necesita estadística, ¿no? Pues él quería encontrar una teoría determinista. Sin embargo, la cuántica siempre le demostró que por ahí no se va, que hay que admitir que la estadística, que las probabilidades son una realidad de los sistemas, y si no admites eso, no encuentras soluciones a los sistemas adormidos. Bueno, pues Dirac, cuando consiguió combinar la teoría de la relatividad con la ecuación de Schrödinger, sacó esta ecuación que es un poquito complicada, pero es que es la ecuación de Schrödinger relativista, llegó a una conclusión que no es tan complicada, que lo dice aquí. La verdadera ecuación de onda relativista lleva a dos conjuntos separados de soluciones, unas para la carga más E y otras unas para la carga menos E y otras para más E. Es decir, que las partículas que se mueven en la materia pueden ser, con la misma masa, podían ser negativas o positivas y eran solución de esa ecuación. Claro, eso a él le descolocó un poquito y empezó a elucubrar sobre que entonces había unos estados de energía negativa y que lo que ocurría es que en lugar de cargas eran huecos. Y ahora que esta es la idea que después ha servido para explicar bien el funcionamiento de los semiconductores, pero que luego el sistema de Dirac no era muy afortunado. No era la realidad. La realidad él no la reconoció, sino que la reconoció ¿cómo se llama? Anderson. Anderson en 1933, este ya era un experimental, y observó que había unas partículas que no podían tener la masa del protón, pero tenían la carga del protón. Es decir, tenían la carga positiva que tiene el protón, pero su masa era muy pequeñita, era como la del positrón. Y lo llamó el positrón, el electrón positivo. Así lo llamó Anderson en su artículo original de Physical Review del año 33.
Curiosamente, Anderson no cita este artículo, como si no hubiera existido. Es una pena. Yo no sé si es que no quiso, si es que no lo conocía, pero habría estado bien que un experimental dijera, que lo que vio Dirac en su día existe de verdad, ¿no? Sin embargo, esa conexión no se hizo hasta mucho más tarde, ¿no? Aquí tenéis las cámaras, las cámaras de tipo Wilson con las que él trabajaba, en las que publicó directamente el editor, más bien hizo este resumen, de que en 15 de las 1300 fotografías de rayos cósmicos que había sacado Wilson, se habían detectado trayectorias de partículas positivas cuya masa es mucho menor que la del protón. Y esa partícula es la que vamos a llamar el positrón. ¿Y qué ocurre cuando un positrón se encuentra con un electrón en el espacio y en el tiempo? Pues que se aniquilan, simplemente desaparecen y se generan radiación electromagnética, o al nivel que estamos hablando, que es atómico, normalmente tenemos que decir que se generan fotones. Los fotones son esas partículas de la radiación electromagnética. Y la energía que lleva cada uno de esos fotones tiene que coincidir con la suma, la energía total que lleven esos fotones tiene que coincidir con la suma de la energía másica del electrón y del positrón, que cogiendo la formulita que hemos dicho antes de Einstein, nos da que tanto el electrón como el positrón, su energía másica es 0,511 megaelectronvoltios. ¿Sabéis lo que es el megaelectronvoltio? Normalmente en energía la unidad que se utiliza es el julio, ¿no? Que es una unidad del sistema internacional y que es la que recomendamos a todos nuestros alumnos. Vosotros utilizar el julio, que va a hacer los problemas. Si vais con el sistema internacional, la cosa funciona. No utilicéis otras unidades. Pero claro, cuando uno se pone a nivel de electrones y de partículas, un julio es una unidad enorme. Entonces, para que nos hagamos una idea, para arrancar un electrón fácilmente raspando, le tenemos que comunicar a ese electrón unos pocos electronvoltios. El electronvoltio es la energía cinética, energía de velocidad que adquiere un electrón en una diferencia de potencial de un voltio. Es decir, que si lo aceleráramos con una pila de esas de petaquillas que tienen los mandos, de esas pequeñitas que tienen los mandos, la energía que coja ese electrón cinética, eso es un electronvoltio, ¿vale? Sin embargo, el núcleo, que hemos dicho que está unido con energías mayores, está unido con energías de megaelectronvoltios, millones de electronvoltios. Para romper un núcleo tenemos que comunicarle millones de electronvoltios. Y eso ya son palabras un poquito mayores. Por supuesto, mucho menos que el julio, pero un poquito mayores. Bueno, pues 0,511 MeV son 0,511 millones de electronvoltios cada partícula. Luego, en total, como hay de nuevo la simetría aquí en la que manda. Las leyes de conservación en física son leyes puras de simetría. Entonces, si el electrón y el positrón vienen andando en este momento, vienen en esta dirección, sus momentos totales después del choque tienen que conservarse. Luego, si se emite un fotón, no puede emitirse uno solo, tiene que emitirse otro igual, con la misma velocidad, bueno, ya siempre fija, igual, pero en sentido opuesto. Esto es un poquito más complicado, pero vamos, a emitir dos es fácil emitirlo. Realmente en muchas ocasiones son tres, no vamos a entrar en ello, pero eso es por lo que hemos dicho antes de los spins. El electrón tiene un spin, el positrón tiene un spin, los dos tienen el mismo spin, es el momento angular interno, pero claro, pueden ir orientados así o pueden ir orientados así. Según cómo vengan orientados, si vienen de esta manera, para que se conserve también el spin tienen que ser tres fotones, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar con la simplificación. Nosotros, no solo nosotros, sino ya veréis que las aplicaciones reales del positrón también solo se quedan con la simplificación, de que sean dos de 0,511 MeV que salen en direcciones opuestas. Muy bien. Esto es un pequeño repaso sobre los núcleos. No sé si aquí estaría un poquito de más o no. Es simplemente recordar lo que ya hemos dicho de la composición de los núcleos. Bueno, y decir que el número de protones es el que nos dice el tipo de elemento químico que es. El número de neutrones en realidad añade una información másica, pero si tiene el mismo número de protones es el mismo elemento, lo único que si cambia el de neutrones se convierte en un isótopo, ¿no? Esto lo digo simplemente para enviaros la idea de que los átomos a nivel nuclear a veces son inestables. Y su inestabilidad viene, de aquí. Siempre, esto es una ley general de la física, siempre que un sistema pueda evolucionar hacia una zona, región de menor energía, lo hará. Siempre que una pelota que está subida a una cierta altura, nosotros le quitemos la altura, ella se va a caer. Todos los sistemas, de forma natural, buscan situaciones de energía menor. Incluso nosotros, yo ahora de tu rato estaría deseando sentarme. Le pasa a todo el mundo. Esto es general, ley general. Por igual le puse a los núcleos. Si un núcleo se junta con otro y ven la posibilidad de formar una pareja diferente, de manera que la masa de los que resulten sea menor que la masa de los que intervienen, la suma de las masas que intervienen menos la suma de las masas que resulten, multiplicado por c cuadrado, para ver que nos sale, si eso nos sale positivo, quiere decir la masa resultante es menor, esa reacción ocurrirá. Y no solo a nivel de reacción, o sea, tendrá una cierta probabilidad, puede ser que luego
tarde mucho en ocurrir, pero puede ocurrir, es inestable. Esa pareja de núcleos son inestables. Y puede ocurrir que a uno solo le pase. Un núcleo puede tener una masa tan grande que haya dos núcleos cuya suma de masa sea menor que la suya. Ese es el caso de las desintegraciones radiactivas. Los núcleos llamados radiactivos son radiactivos porque existen configuraciones de otros núcleos más ligeros que ellos, de forma que la suma de las masas de los otros es menor que la suya. Entonces, eso es seguro que se va a acabar emitiendo algo, es decir, perdiendo masa. Como hacen todos los sistemas cuando les molesta la energía, van a perder masa. Y también el contrario. Si los núcleos son muy ligeritos, a veces la suma de dos núcleos nos da otro cuya masa es menor que la suma de los dos. Y ese es el caso de la fusión nuclear. En ambos casos se liberan partículas y en ambos casos se libera energía. ¿Vale? Bien. No voy a insistir mucho en este diagrama, que lo tenéis en todos los sitios y que lo podéis mirar tranquilamente y pensar en los términos, por favor, pensar en los términos que os he dicho de masa para justificar por qué pasan esas cosas. Las radiaciones que se emiten, según los libros, digamos, estándar, son de tres tipos. La radiación alfa, que son como granos que se forman dentro del núcleo, son núcleos de helio, dos protones y dos neutrones, que son partículas que son muy ligadas entre ellas, se ligan mucho y dentro del núcleo forman un granito que cuando les molesta, ¡plaf!, lo lanzan. Y son las partículas alfa. Esto ocurre en núcleos pesados, núcleos muy pesados. De hecho, todos los que tienen Z mayor que 150 son emisores alfa, todos. Unos con más probabilidad, otros con menos. Luego la emisión beta, que habéis estudiado también en el bachillerato y que se lee en la obra de divulgación, que son la emisión de electrones, pero no electrones de la corteza, que eso lo quitamos nosotros raspando, electrones del núcleo. Entonces alguno me podía preguntar ahora, preguntarnos si queréis, pero si hemos dicho que en el núcleo no había electrones, ¿me lo preguntáis? Pues lo pregunto yo. Si no había electrones en el núcleo, ¿de dónde han salido? Ahí está la cuestión. ¿De dónde han salido? Quiero saber. Dímelo. Que se desintegra un neutrón. Muy bien ahí, preparado. Efectivamente, los neutrones y los protones dentro del núcleo son inestables. El neutrón también es inestable fuera del núcleo, pero tarda mucho en desintegrarse. Pero dentro del núcleo, debido a la interacción de esos quarks que están por ahí alrededor de los quarks, que están ahí tocando las narices un poquito, pues a veces se cogen y se desintegran. Y la desintegración de un neutrón, que lo pondremos ahora, como bien has dicho tú, es un protón, ¿no?, más un electrón, más el tercer discordia, que es el antineutrino. El antineutrino para la Semana de la Ciencia, y el neutrino de 2 años después, ¿vale? Eso lo dejamos porque si estos son raritos, ese ya es el colmo de la rareza, ¿no? Pero se genera ahí, se genera ahí. Por eso los grandes emisores de energía, por ejemplo el Sol, que es el emisor de energía por excelencia aquí, nos está mandando continuamente neutrinos, porque él se dedica a hacer reacciones nucleares de fusión a lo bestia. Coge 4 protones, los junta y forma un helio. Claro, ahí sobra de todo. Después de eso empieza a lanzar otras cosas. ¿Y qué otras cosas son? Pues los neutrinos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues esta beta, ese electrón sale de ahí. Pero fijaros que ahora para completar nuestra película tenemos que añadir la radiación beta más. Digo, también puede ocurrir que salga un positrón del núcleo, ¿sí? En ese caso, ¿cuál sería la reacción? ¿Cómo puede salir un positrón de un núcleo? No, te han dicho una. Cuando se desintegra un protón. ¿Un protón? ¿Está? Fíjate tú, se desintegra un protón, es decir, el protón se convierte en un neutrón más un neutrino. En un neutrón más un positrón más un neutrino, ¿verdad? Como hemos dicho antes. Pero si yo te he dicho que la masa del neutrón, y si no te lo he dicho tú lo sabes, es mayor que la del protón, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible esa desintegración? Ah, esto no lo habías pensado, ¿eh? Pues yo te lo digo. No es posible fuera del núcleo. No es posible fuera del núcleo. Es posible en el núcleo. Porque hay alguno de esos que están alrededor que le comunica la energía que necesita para que eso pase, ¿vale? Solo pasa en el núcleo. De todas maneras es menos probable que la emisión beta menos, es menos probable que emitir electrones. Pero ocurre, ¿verdad? Ocurren algunos y yo me he traído alguno que lo hace, ¿no? Tenemos otras, sí, lo tenemos por ahí cerrado. Aquí está. Vamos a retirar. O sea que esté haciendo. Bien. Esto solamente era un poquito ya, esto ya más o menos, ¿hasta qué hora tenemos que esto? Una hora. Es que le quiero enseñar otra, pero voy a correr un poquito. Esto no lo saltamos, porque ya lo hemos dicho. Esto sería para dentro de 3 años, otra Semana de la Ciencia, que es la gran familia de las ondas electromagnéticas, esa energía que generan las cargas cuando están oscilando, pero que además es la forma de relajarse de todos los sistemas atómicos y todos los sistemas microscópicos. Se relajan emitiendo energía electromagnética caracterizada por una longitud de onda, como todas las ondas,
y que tienen esa peculiaridad de que cuando entran a la zona, claro que familia, la familia empieza en los rayos gamma por abajo y acaba en las ondas de radio, están los microondas por ahí por medio, los infrarrojos, todos estos, los ultravioletas, los que ponen moreno, los que no ponen moreno, todos están ahí metidos. Pero cuando llegamos a esta zona de energía más alta, es decir, frecuencias más altas, longitud de onda más corta, entonces aparece esa condensación. Esas ondas se empiezan a comportar como particulitas. Por eso he puesto esos paquetes amarillos. Esos son los fotones, ¿no? Bien. Fuentes de antimateria en nuestro entorno. Aquí está la cuestión. Esto está un poco cortado por el programa, pero yo creo que se lee. Estamos aquí. ¿De dónde podemos sacar antimateria que veamos, o al menos que veamos su efecto? ¿De dónde podemos? Esta es la primera pregunta. Hoy en día, pues yo creo que con las telepizzas y con todo eso, la primera, si te hubiera preguntado a ti, no, porque yo sé que estaba muy metido, pero a uno, a mi nieto, por ejemplo, le pregunto y me dice, pues llama, no me lo dice porque no le dejas comer eso, pero llamas a Telepizza y te trae algo, ¿no? Y le pido, me trae una de antimateria, pero como aquí en lata, concentrada. No sé si aquí lo harán, pero en Estados Unidos sí, porque desde que está Trump se hace de todo. Entonces tú llamas al supermercado y dices, yo es que quiero antimateria. ¿En lata? Pues en lata, aquí la tienes. Además lo dice que es reciclable, ¿eh? Es una lata reciclable de acero, o sea que ahí la tenemos. Pero la verdad es que no. La verdad es que es una broma, como podéis imaginaros, y no es tan fácil conseguir antimateria, aunque no es imposible. Ya hemos dicho una de las vías, desintegración beta. Uno aquí de la audiencia lo ha explicado también, que yo no lo voy a repetir, ahí lo tenéis. Pero hay otra, que es la creación de pares. Igual que hemos dicho que el electrón y el positrón se aniquilan, la inversa por simetría es que un fotón, una partícula electromagnética, de energía superior a la masa de estos dos, es decir, superior a 1,022, recordad que era 0,511 cada uno, tiene una cierta probabilidad de crear un par electrón-positrón, ¿verdad? Y esta es otra vía que es menos probable, probablemente que son fuentes más raritas de ver que la emisión beta, pero que también se ve. Yo no la voy a poder enseñar aquí, esta, no porque requiere tiempo, voy a enseñaros una foto que tomé hace un tiempo. Bien, la corta vida del positrón. El pobre positrón, una vez que aparece en nuestro mundo, vive menos de un nanosegundo. O sea, su vida total, en media, en agua, por ejemplo, no, depende del medio, pero en agua, que es el medio que consideramos más afín a la vida, más afín a los seres vivos, un positrón, y depende de su energía, pero un positrón con la energía característica que es emitida del núcleo, que ya podéis pensar que es del orden de un MEF, o un poquito menos, 0,5 MEF, con esa energía dura menos de un nanosegundo. ¿Sabéis lo que es un nanosegundo? 0,8 ceros y un 1 segundos. Dura normalmente la vida del orden de 10 a menos 10. Se genera con energías altas, desde luego, depende de la fuente. Pero fijaros el comportamiento curioso que tienen los electrones. Cuando entran, en todo ese tiempo, empiezan a comportarse igual que los... Perdón, he dicho los electrones, me refería ahora a los positrones, ya estamos un poco liados. Pero yo sé por qué venía, por lo siguiente que voy a decir. Se comportan igual que los electrones. Cuando su energía es alta, se comportan exactamente igual que los electrones, salvando las diferencias de carga, claro. Un potencial, en un caso será repulsivo, en otro caso será atractivo. Es decir, cuando se acercan al núcleo, el positrón le repele el núcleo, mientras que al electrón le atrae. Pero a ambos los deflecta, y no creáis que los deflecta, les cambia la dirección de manera muy diferente. Un electrón llega a un núcleo y lo ioniza, le arranca un electrón. Pues un positrón llega y le hace exactamente lo mismo. Un electrón llega a un núcleo y le puede excitar, subir a una energía más alta. El positrón también. Y a energías altas se comporta exactamente igual. Pero cuando va perdiendo energía, porque las partículas cargadas no son como los digitales, fotones, que nunca pierden la energía claramente, simplemente se la regalan, ¿no? Estos van perdiendo energía poquito a poquito, y cuando van perdiendo energía, entonces empieza a aparecer la amenaza de la aniquilación. Solo al final de la trayectoria de los positrones, ellos se aniquilan. En teoría, la aniquilación pura, es decir, que un positrón se encuentre con un electrón y se aniquile, eso se llama aniquilación directa, solo ocurre cuando la energía es casi cero, cuando están a energía ambiente, son positrones térmicos. Pero hay un paso previo, que es este individuo que tenemos aquí, el positronio. El positronio es como si fuera un átomo, pero formado por un electrón y un positrón. ¿Os imagináis un átomo como el de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón? Pues este lo que tiene es un positrón y un electrón. Entonces, no podéis imaginar un sistema planetario. La idea planetaria del átomo es porque la masa está en el núcleo y el otro gira alrededor. Aquí, como tiene la misma masa, lo que hacen es bailar, uno con otro, ¿vale? Van bailando. Es un baile interesante, interesantísimo, que dura muy poquito, picosegundos casi, según que sea un par de esos que hemos hablado, y entonces se aniquila.
pero es mucho más probable que se aniquile formando un positronio que no formándolo. Y este detalle es muy importante para las aplicaciones. Y no solo es importante para las aplicaciones, bueno, para todas las aplicaciones, para las médicas, que son las que voy a mostrar aquí ahora, al final, pero también para las aplicaciones de tipo análisis de materiales, que son capaces, la gente, los físicos, ¿saben qué cosas son capaces de hacer? Medir tiempos, lo miden muy bien los físicos. Son capaces de medir la vida del positrón. Y en otros laboratorios, en ese tiempo de vida que es tan corto, son capaces de lanzar el positrón y hacerlo chocar contra otro átomo. Laboratorios, por ejemplo, en la University College de Londres. O sea que estas cosas tan transitorias también son estudiadas y de ahí se saca información que, como veréis, es útil y para muchas aplicaciones. ¿Bien? Mirad, esto es una simulación que hemos hecho nosotros, aquí. Son un montón de positrones lanzados en un cubo de agua. La energía de estos positrones, esto es para enseñar, es decir, puse una energía bajita, le pusimos como 10 keV o algo así. De manera que en el agua solo avanzan 4 micras. Los positrones que se emplean en aplicaciones usando fuentes radiactivas que tienen típicamente 500 keV, pueden avanzar 1 milímetro. Normalmente avanzan 1 milímetro. Pero fijaros la cantidad de trayectorias y cosas raras que hacen. Dentro de cada línea de estas raras que hay por ahí, trayectorias, hay miles, millones de interacciones que hemos ido haciendo una a una. Claro, lo hace el ordenador, que el ordenador es digital, como los fotones. Es capaz de hacer cosas muy importantes, pero va a ser repetir como los tontos muchas veces, ¿no? Pero al final consigue las trayectorias de los analógicos, de los positrones. Y si nos vamos al final de la trayectoria, veis aquí, donde está, parece que ya se está acabando, lo amplificamos y efectivamente se está muriendo. Mirad, este es el final del positrón que ha formado esa bola roja, es un positronio. Ha formado un positronio. Y ahí es donde se muere. Ahí no están pintados en esta trayectoria, pero saldría un fotón para arriba y otro en dirección contraria, que podríamos detectar con detectores de fotones que son muy fáciles. Por ejemplo, este es un detector de fotones, ¿eh? No solo lo detecta, sino que además aquel también, esa cajita amarilla también, ¿no? Y otra cosa curiosa, mirad esa trayectoria que sale por detrás de él y que llega más adelante. ¿Qué es eso? Eso es un electrón de energía relativamente alta, los llamados OY, que ha generado el propio positrón, haciendo un agujero dentro del átomo de oxígeno de la molécula de agua, ha generado un electrón OY con una energía de 500 electronvoltios y ese ha seguido viviendo por aquí, hasta aquí. Y ha llegado hasta esa bolita en la que ese electrón muere pegándose a una molécula de agua, lo que se llama electron attachment. Se queda pegado a ella porque la energía es muy bajita y además normalmente disocia la molécula de agua. Fijaros la cantidad de información que podemos sacar de la vida de estos animalitos. Ahora viene la parte en la que vamos a dedicarnos a un poco la medida de la radiación con algunas fuentes radiactivas. Hablo un poquito de unidades, pero esto no hace falta, ¿no? Esto no lo saltamos. Quien quiera saber unidades de radiación, bueno, mira, estos digamos son simplemente cuestiones de lenguaje, ¿eh? Bien, la medida de espectros de emisiones de fuentes radiactivas, con lo cual intentamos buscar huellas de positrones en la sala. Esto es un contador. Parece que tengo una transparencia en la que muestro el esquema de estos bichitos. Bien, este es un contador de partículas, es un contador Geiger, pertenece a este grupo. Lo que tiene aquí es una cápsula donde tiene gas encerrado a una determinada presión, y entonces cada vez que entra una partícula de las que hemos llamado de alta energía, que son ionizantes, produce una ionización en ese gas está, digamos, en una situación crítica. En el momento que se produce una ionización, el gas, digamos, que amplifica esa ionización generando lo que se llama una descarga. Y esa descarga es un conjunto de electrones de corriente que la pasamos por una resistencia, se mide a través de la resistencia la tensión, se genera un impulso y lo contamos. Él lo único que hace es contarlo. Lo que pasa es que en la pantalla, intentaré ponerla en el ordenador, no sé si lo voy a conseguir porque el USB, el pobre, se ha llevado un golpe ahí con el proyector, esto está tan compactado. Vamos a ver si se puede, sí, si no os lo cuento. O lo miráis aquí. Aquí me está diciendo la radiación que llega. Dice 0,175 sievert hora. El sievert es la unidad de energía que deposita, pero está corregida por efecto biológico, ¿vale? ¿De dónde viene esta radiación? No viene de la caja que tengo ahí, viene de la emisión que viene, radiación que viene de tipo de radiación cósmica y sobre todo emisión de las paredes. Los materiales de construcción tienen muchos materiales que son radiactivos. Por ejemplo, el potasio 40. El potasio 40, el mismo que está en los plátanos, como se dice que los plátanos son radiactivos, ese mismo es un elemento que se desintegra, que emite fotones con una energía característica y que está aquí. Ahora, luego intentaremos verlo. Este no lo va a ver, solamente cuenta, me está diciendo cuántos llegan. El que sí lo puede ver es este. Este sí lo puede ver, porque este es este otro tipo. Este es un detector de tipo centelleo. Ese es arcaico, es una pieza de museo. Lo recuperé yo de la Junta de Energía Nuclear cuando aquello se llamaba, el CIEMAT se llamaba Junta de Energía Nuclear, y lo querían tirar, y dije, esto no se tira.
Esto me lo llevo yo. Me llevé 2 y tengo todavía los 2 y los saco la semana de la ciencia y otra semana, pero no muchas, ¿no? Ahí lo tenéis, es un yoduro sódico. Ahora se usan también centelleros, pero son un poco más sofisticados, más feos que este. Es un yoduro sódico. Esto es un cristal que cuando entra una partícula ionizante deja su energía, y ese yoduro sódico es una molécula que se excita, absorbe esa energía y luego la reemite emitiendo luz, una luz tipo verdosilla. Y pegado a él hay lo que se llama un fotomultiplicador, que es un aparatito, un tubo de vacío, como si fuera una lámpara, que cuando esa luz le da en lo que se llama fotocátodo, genera un electrón, un fotoelectrón, y ese electrón se acelera en una cadena de dinodos, de colectores, para que se vaya multiplicando el número de electrones, generando secundarios, de manera que al final lo que tenemos es no un electrón, sino una pandilla de 10 a la 7 electrones, que cuando pasan por una resistencia de carga dan un impulso, ¿vale? Pero lo bueno de este es que el impulso que saca es proporcional a la energía que han dejado, con lo cual no solo cuenta, te dice qué energía tiene, ¿no? Mirad, yo ahora podía intentar sacar con ese, el espectro de la emisión de las paredes. No lo puedo hacer porque este espectro tardó una semana. Tardamos una semana en obtenerlo, lo sacamos hace unos años con una demostración que hacíamos ahí en el Museo de la Ciencia, pero esto es lo que emiten las paredes, en este caso fuera del museo, pero es lo mismo que emiten aquí. Este es el potasio 40 que yo os he dicho, ¿veis? Es el que predomina. Todo ese fondo que veis es debido a que estos, bueno, esos son detalles más técnicos que no nos metemos. Vamos a fijar solamente en los picos. El potasio 40 tiene 1,4 MEV, o sea que en principio estos fotones pueden crear pares electrón-positron, y efectivamente lo crean. Mira, en 0,511 aparece un piquillo que no fuimos capaces de separarlo de uno del talio, que también emite en las paredes, pero que en parte ahí está metido la aniquilación de positrones. O sea que aquí, en esta sala, hay positrones, y esta es la prueba. Es una prueba un poco en conserva, pero ahí está la prueba, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero un poquito más en directo, a ver si sale. ¿Cómo abre tiempo? Quedan 15 minutos. Voy a intentar sacar primero el contador. Si el contador se ha ido, lo pasamos rápido y nada. Está ahí el... pero no cuenta. Ah, sí cuenta, sí cuenta, sí cuenta. ¿Le veis? Estáis viendo la pantalla, lo mismo que pone aquí. La unidad que utiliza es el Siever. Os he dicho que el Siever es lo mismo que la unidad de dosis, que es el Gray, pero corregido por el efecto biológico, porque estos se utilizan para protección radiológica. Este es un aparatito diseñado en Australia, en la universidad en la que trabajo yo, y con unos colegas y tal, y está funcionando muy bien, lo venden ellos muy bien por toda la zona asiática y les va magnífico. Se comunica USB con ese, y esto, claro, lo podéis llevar a cualquier sitio donde queráis saber si hay radiación o no hay radiación. Como veis, los niveles de radiación, digamos, estándar que veis en la pared, pues no son muy grandes. Pero si yo cojo, por ejemplo, una fuente radiactiva, por ejemplo, de cobalto, una fuente de cobalto 60. El cobalto es un emisor beta, pero está encapsulado de manera... Pues, todas estas fuentes son didácticas, son las que utilizamos para enseñar a los llevo a los colegios también, no pasa nada. Se tocan, se pueden chupar, son plásticas, están protegidas, no hay problema, No son como la que ponen en los test, algunos, en el test de los rusos ni cosas de esas, no. Esos son emisores alfa. El emisor alfa, si queréis realmente ser dañinos, en el té, un emisor alfa. Un polonio de eso, como es. Ah, no, esto no se dice que está grabado. Perdón, borra eso. Nunca se intente hacer ese tipo de cosas. Son fuentes encapsuladas y totalmente exentas. Bueno, pues este emite beta, pero el hijo, al que decae, se queda excitado y entonces se desexcita mediante fotones. Los fotones del cobalto 60 son muy conocidos en la comunidad médica. La llamada bomba de cobalto fue el elemento fundamental de radioterapia en los años 50, años 60 y parte de los 70, y casi entró en los 80, cuando fue sustituida por los aceleradores lineales, que serán objeto de otra charla. No, esa fue la que dimos el año pasado, pero dentro de otro. Entonces, estos tienen fotones de 1,17 y 1,33. Luego intentaremos verlos en la foto, pero ahora simplemente contarlos. Cuando yo la pongo aquí, tiene que darse cuenta. Se dio cuenta. ¿Veis? Se pone en rojo. Enciende las alarmas. Dice, aquí hay algo que... La verdad es que la alarma la he puesto bajita para que el efecto sea que se pusiera en rojo. No está pasando nada peligroso, pero bueno, también se puede decir que aquí hay algo. Y si esto fuera, pues en la vida real, te pasas todo en el metro y te avisas. Esto te ha ocurrido, ¿no? Bien, vamos a ver el otro. El otro sería este. Este también lo hemos preparado aquí, y como os digo, este nos daría información sobre la energía que yo le estoy metiendo. A ver cómo está este. Este debe estar aquí, a ver si no se nos ha ido, que es muy sensible este muchachito. Le damos al on.
Y si le damos al on, él va a empezar a contar, nos tiene que dar información sobre lo que le está llegando, qué radiación de fondo. Si veis, empiezan a aparecer por aquí unos piquitos, aquí unas cuentas. Las cuentas las va organizando en energía. O sea, este lo que hace, como os he dicho, si tuviéramos un osciloscopio, pero ya era mucho traer, o no estaba tan pequeña, veríamos que los impulsos uno son más grandes, dos son más pequeños. La gente que está acostumbrada a verlo es capaz de ver la distribución de energía del espectro en la pantalla del osciloscopio, ¿no? Entonces, él lo que hace, tenemos aquí un convertidor analógico digital, este simplemente coge y según la altura de impulso da un número más grande o más pequeño y lo ordena, el numerito que da lo ordena en este eje. En este eje no son simplemente números de canales, pero eso está calibrado. Cada canal se corresponde con una energía. Como veis, da poquillo, no da casi nada. Pero si nos vamos al cobalto que teníamos antes, que es muy poco activa, espero que no me deje mal, es que el cobalto 60 es muy poco activa. Eso que he hecho antes en los rojos se va truncado. Pero ahí ya empiezan a aparecer dos piquitos, ¿veis? ¿Lo veis? El continuo no nos fijemos, eso tenía que ser para otra clase. El continuo se genera por scattering Compton, que es cuando el fotón no quiere ser digital, se revela un poquito y quiere comportarse como una partícula analógica, entonces se dispersa, cede un poquito de energía al electrón, que tiene que considerarlo, tiene que verlo como si fuera un electrón libre, si no, no se la cede, ¿vale? Y cede un poquito nada más, pero claro, como ya es un problema de tres cuerpos, pues lo que sale es un continuo. Sin embargo, su comportamiento digital, predecible, el fotón muere. El fotón llega, coge un electrón del núcleo, desaparece y le transmite toda su energía al fotoelectrón. Y claro, el fotoelectrón es capaz de frenarlo ahí dentro, si se le escapase no nos daría el pico, es capaz de frenarlo y nos da el pico. Esta es la de 1,17 MeV, fíjate, ya podríamos calibrar la escala esta, ahí pone 1500, ahí no sé qué está con el ROA, es un pesado este. Aquí pone 1700, 1500 canales. Es que se ve que este ordenador lo sacamos solamente para las semanas de la ciencia y para las otras semanas en otros lados. 1500 canales y podemos decir esto es 1,17 MeV, esto es 1,33. Él podría generar también positrones porque tiene más de 1,0, pero está muy cerca del umbral, no lo genera muy claramente y entonces no quiero esperar a que aparezca, así que me he traído una fuente directamente de positrones. Vamos a ver cómo se comportaría la fuente de positrones. Paramos este, le decimos que borre. No se lo cree, pero insistimos. Y ahora quitamos esta fuente. Cogemos de positrones. De positrones me he traído el sodio 22. También está perfectamente encapsulado, no hay problema. Emite los positrones. La emisión de positrones no es un pico. El positrón en sí, tal como se emite de forma continua. Tú has dicho por qué, ¿a que sí? Lo has dicho antes, ¿lo puedes decir ahora? Repítelo. No, por el neutrino, el tío raro ese que he dicho. En realidad, el protón te va a dar al positrón, el neutrón y el neutrino. Entonces la energía en juego se reparte entre tres. Entonces el neutrino se puede llevar mucha o poca. Si el neutrino se lleva mucha, el positrón sale con una energía muy bajita. Pero si el neutrino no se lleva nada, el positrón sale con la energía máxima. En el caso del sodio 22 son 500 ¿qué? 0,500 MeV, la máxima. Pero el espectro es así. Claro, no os puedo sacar un espectro completo de emisión de positrones, porque para eso necesitaría que el detector este estuviera sin... Este está totalmente tapado, ¿no? Con hierro. Con hierro. Sin esa protección de hierro, y tendría que meterlo en vacío para poder ver sus positrones de baja energía. No lo puedo hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Que esos positrones que lleguen ahí y aquí en la propia fuente, pero sobre todo los que lleguen ahí, aunque lleguen degradados en energía, como tienen energía baja, se van a aniquilar. Entonces lo que tengo que ver es el pico de aniquilación, en el 0,511. Si teníamos el 1, algo por aquí, pues el 0,511 me tiene que salir por ahí. De hecho podríamos poner los dos para ver. Vamos a ver si sale algo o no sale. Ah, no le he dado, es muy difícil que salga. Hay que darle aquí al on como casi todos estos. A ver. Bien, no es muy activa la fuente, como veis, pero esto que vemos aquí es un poco más grande que el continuo que hemos llamado antes de Compton. Veis que empieza a subir la cola por aquí, se la he cortado. Esta cola por aquí son positrones de energía bajita, que entran ahí. Y este pico que aparece ahí es el de la aniquilación de positrones. Tiene una especie de descalibración, no cae donde yo esperaba, pero bueno, tampoco está mal que haya quedado. ¿Veis? Si yo espero,
mejora la estadística y este piquito irá subiendo, subiendo y al final veremos la prueba de que en nuestro sodio 22 se están aniquilando los positrones y la prueba de que en esta habitación tenemos un montón de positrones. Bueno, esta es la parte de la demostración que yo quería. ¿Alguna preguntita con respecto a los aparatos? Porque lo he hecho muy rápido, porque no quería... ¿Algo con respecto a estos aparatitos y eso? ¿O con respecto a lo que queráis? Voy a cambiar ya nada más que para las 3 últimas transparencias y ya acabamos. Es que este me está dejando un poquito mal, ¿eh? Yo lo había visto más activo en otro momento. Tengo testigos, ¿eh? ¿Verdad, Ana? Sí, sí. Subía muchísimo más. El pico era mucho más intenso y subía con más... Pero se ha ido a quedar un poquito ahí apuntado. Bueno, ahí le veis. Si queréis le dejamos que vaya saliendo y sigo hablando de las otras cosas y luego volvemos a ver cómo estaba, ¿vale? Al final, antes de acabar. Lo paramos y a ver si él es capaz de seguir. ¿Y qué otras cosas son? Pues el positrón no es un elemento tan raro. En realidad el positrón se utiliza en importantes aplicaciones, ya he dicho antes, para análisis de materiales. Tienen fuentes de positrones de sodio 22 como esta. El sodio 22 es una fuente que tiene una vida media, es decir, se mantiene bastante activo durante un año. Había medias de un año, luego durante 2-3 años podemos tenerlo y luego ya reemplazarlo, ¿no? Es bastante cómodo para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, yo de las que voy a hablar son de las médicas. Las aplicaciones médicas del positrón son muy variadas, pero lo más importante en medicina nuclear es la tomografía por emisión de positrones, la llamada PET, Positron Emission Tomography. Básicamente consiste en que un emisor de positrones podría ser el sodio 22, pero no lo es, por una razón muy clara, que seguro que los que estáis ahí ya habéis dado cuenta por qué. Porque si yo a un paciente le voy a meter un positrón que tiene un emisor que tiene vida media de un año, va a estar emitiendo positrones un año, y eso no puede ser. Es decir, se trata de buscar positrones que vivan minutos. Entonces el más utilizado, por lo menos aquí en España, es el flúor 18, que tiene una vida media como de 20 minutos. Y entonces lo que se hace es que ese emisor de positrones se pega, con ingeniería química, se pega a una molécula de azúcar. En este caso es la fluorodesoxiglucosa, formando lo que se llama el FDG, ¿vale? Entonces, el FDG con el emisor de positrones pegado es inyectado en el paciente. ¿Para qué se hace este tipo de análisis? Pues es sobre todo para detectar tumores crecientes, incipientes o metástasis. En esos momentos el tumor no tiene un tamaño como para ser detectado por otra técnica. Son tumores muy pequeños, pero precisamente en esos momentos tienen una gran demanda de azúcar. Entonces, si en el paciente se ha introducido este FDG, el FDG se va a repartir por todo el cuerpo y va a llegar hacia la zona en la que encuentre un tumor. Por ejemplo, si el tumor está ahí en la cabeza, cuando llega el FDG, ahí se aniquila el positrón, emite los dos fotones, y lo que tiene la máquina de análisis son detectores de los fotones en esta dirección, es decir, en direcciones opuestas, de manera que cuando en coincidencia detecta un fotón y otro a la vez en direcciones opuestas, por ordenador se lanzan los rayos y se marca el punto, la coordenada en la que ha aparecido. Esto se combina con una técnica que es la tomografía computerizada, CT, lo que se llama vulgarmente escáner, ¿no? En realidad son rayos X que se van haciendo a capas. La combinación entre los rayos X a capas y el efecto PET es, digamos, el método más seguro, infalible de detectar metástasis, como veremos ahora. Perdone, ¿esto es a lo que le llaman contraste? No. El contraste es que en algunas... No, es complementario. El contraste hay que meterlo también a veces. El FDG se pone en vena. Cuando uno necesita un contraste, ya sea para esta técnica o también para una resonancia magnética o para cualquier otro tipo, es para reforzar el efecto de la gente. En algunas zonas, sobre todo en el cerebro tiene una masa así muy poco definida, muy mal definida, y no se va a ver bien el efecto de la gente, a no ser que lo excitemos con, normalmente se meten gadolinios, se meten unos metales muy pesados. Los contrastes a veces, bueno, hay que controlar la dosis y demás, y a veces te preguntan si tienes contraste. El contraste es para mejorar la calidad de la imagen del análisis, ¿vale? Pero se pone el contraste en el PET y también se ponen en las resonancias. Esta es la típica máquina de imágenes PET-CT, que es como se llama la combinación de la tomografía computerizada y el PET. Ejemplos en los que se ven la combinación de los dos. Estos ejemplos son de libro, lo puede ver uno en cualquier sitio, pero ya se ve que en donde tenemos estos puntos amarillos es donde ha aparecido
un consumo anormal de azúcar. El cerebro está amarillo, pero es que el cerebro tiene un consumo normal de azúcar. Por eso, cuando queramos ver cosas del cerebro, hay que meter contrastes. Hay que ayudar al tema de los colores. Pero, por ejemplo, en otras zonas como el hígado, pulmones y demás, estos puntos amarillos son metástasis. Este, por ejemplo, es un caso real. Un caso real es explorado en diferentes capas a lo largo de toda la columna vertebral. Y vais viendo como en este caso van apareciendo las metástasis a lo largo, porque metástasis ocurre cuando los tumores están muy cerca de los núcleos linfáticos o bien de venas, o bien con los cuales las células cancerosas se circulan por todo el cuerpo y pueden alojarse en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces este es un caso en el que las metástasis están bastante avanzadas, como veis van apareciendo en diferentes puntos, ahí aparece uno clarísimo. Entonces, de hecho, la conclusión es que se confirma siendo de actividad tumoral en la lesión pancreática primaria, en múltiples lesiones hepáticas, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido un diagnóstico seguro sobre cómo está la cosa y eso permite a los médicos pues, el modificar tratamientos. No solo para tumores, también para Alzheimer. Porque en el Alzheimer hay otra proteína, en este caso no es el azúcar, bueno, en este caso es la beta-amiloide, que se genera cuando el cerebro, todas las primeras fases en las que se empieza a formar Alzheimer. Entonces, este sería un cerebro normal y este es otro tratado con F18 sobre la proteína. Es decir, F18 esta vez pegado a la proteína que es la que va a ser el trazador para la enfermedad de Alzheimer. Esto también es de libro, esta también sin embargo, esta es un caso real en el que se ve claramente cómo el diagnóstico es que es una enfermedad tipo Alzheimer, pero poco avanzada. Es muy útil para la detección precoz de este tipo de enfermedades. Es cara, es difícil de conseguir, pero es probablemente una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo para esto. Por último, me queda una pregunta, es decir, ¿dónde va a acabar esto? Hemos hablado del positrón, hemos hablado del positronio. ¿Se podrá formar un antiátomo? ¿Se podrá formar un antihidrógeno que luego nos dé una antimolécula de agua? Bueno, pues por ahí van las cosas, por ahí van las cosas. De hecho, en el CERN, desde hace ya varios años, el CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el antiprotón lleva en el CERN muchos años, ha hecho muchísimas experiencias con él, y ahora ya se ha hecho el antiátomo de hidrógeno. Y con ese antiátomo de hidrógeno incluso se ha intentado algún tipo de aplicación médica, aunque ha sido un poco fallida, pero está a nivel de experimentación. Aquí veis una foto de mis colegas del CERN haciendo este tipo de trabajos y el tipo de instalaciones que lleva todo esto. Y bueno, yo creo que por hoy no puedo contar más, aunque he prometido para otros años otras charlas, y aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención. Hemos acabado el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta irreprimible, yo creo que quedaría tiempo. Sí, ¿no? para un par de preguntillas sí que hay tiempo. Sí, le dice la jefa que sí. En las máquinas estas de escáner idóneo, a veces tiene como una lanzadera porque hay un ruido que hace... ¿Eso qué es? ¿Los PET? Los PET. Es que hay otros, no todas las máquinas que tienen ese aspecto son iguales. De hecho, eso que estamos viendo ahí, el PET es simplemente una corona de detectores gamma, como si fueran detectores como este, colocados a lo largo de un anillo, pequeñitos, a lo largo de toda la circunferencia, ¿no? Pero lo que tiene también son rayos X. Pero sin embargo, por ejemplo, las resonancias magnéticas nucleares y otro tipo de máquinas tienen una estructura parecida. La resonancia magnética nuclear sí que genera frecuencias de todo. Especialmente se basa en medir la reflexión de ondas de frecuencia conocida para poder sacar la imagen. ¿Existen los fotones, los antifotones? Esa es una buena pregunta. ¿Es un estudiante? Sí, existe. El antifotón no. Antifotón no. El fotón es una partícula rara. Es una partícula rara en sí misma. ¿Por qué? Pues es una partícula que no tiene masa en reposo. Es la única que sabemos realmente que no tiene masa en reposo. Porque el neutrino la tendrá pequeña, pero la tiene. Pero luego te hablo del neutrino, que también es raro porque tampoco tiene carga. Pero tiene un poco de masa en reposo. El fotón no la tiene. El fotón no tiene spin un medio, no va para arriba, para abajo. En principio no debería ir así. Tiene spin 1. Eso es importante para ti que estás en la física, pensar. Un medio que son los que siguen la estadística de Fermi, de fermiones, y este tiene uno, la de los bosones. Pero sin embargo no es una partícula de spin 1 normal. Todas las partículas de spin 1 tienen 3 proyecciones posibles, orientaciones del spin. Sin embargo el fotón solo tiene 2, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Por su herencia electromagnética. La
La onda electromagnética es un campo eléctrico y otro magnético perpendiculares. Nunca vibran en la dirección de propagación y eso se lo transmiten al pobre fotón. Ese no. Pero por ejemplo el neutrino tiene su antineutrino, ya lo hemos dicho. Y tú vas a decir, pero si el neutrino tiene... Pero el neutrón, me has preguntado, también lo tiene. Si tienen carga, ¿qué es lo que tienen diferente? Pues tienen algo diferente relacionado con la simetría. El caso del neutrino es la helicidad. Helicidad. El neutrino cuando se mueve hacia adelante va girando, como si fuera un tornillo, hacia atrás. Perdón, hacia adelante. Y el antineutrino se mueve hacia adelante y gira hacia atrás. Siempre hay una propiedad simétrica diferente entre la partícula y la antipartícula. Y si no tienen carga, tiene que ser esa siguiente propiedad. El fotón es el que no. El fotón es el resultado de la aniquilación. ¿Para qué se va a aniquilar él? Ya está aniquilado. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta luego.